En la escuela de hoy me corresponde el rol del cristiano en la sociedad. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro rol en medio de este mundo? Y para ello, mis amados hermanos, quiero hacer esta introducción con el Evangelio de Juan, el capítulo 17, del 14 al 18. Por lo tanto, cuando lo tengan, pueden ponerse en pie para leerlos juntos. El rol del cristiano en la sociedad. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Pueden tomar asiento? Señor y Dios que estás en gloria, en esta mañana te pedimos tu asistencia para que nos instruyas, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender las verdades de tu evangelio y asimismo que podamos obrar conforme a ellas. A mí, Señor, dame sabiduría, elocuencia, Señor, para hablar y que se pueda entender el mensaje para tu iglesia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas palabras que acabamos de leer son nada más y nada menos que palabras de nuestro Señor Jesucristo el día que fue entregado y fue traicionado por Judas. Sin embargo, unos minutos antes de ser arrestado, Él está orando y le pide al Padre que guarde a sus discípulos del mundo, pero que no los quite del mundo. Les dice que eran diferentes, que iban a ser distintos como Él fue distinto del mundo. Y les pide que también los santifique por medio de la verdad. Y que así como Él fue enviado por el Padre al mundo, siendo Él la luz del mundo, asimismo Él dice que nos envía a nosotros como luz del mundo. Entonces, para sintetizar este pasaje, creo que es importante entender que Cristo, desde el principio de su ministerio hasta el final, siempre fue enfático en cómo sus discípulos debiesen comportarse, cómo debiesen vivir en medio de esta sociedad. Y sin duda alguna debemos ser distintos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero bueno, siendo así, mis amados hermanos, el primer punto de esta enseñanza es acerca de una cosmovisión correcta. No podemos cubrir el sol con un dedo. No todos aquí presentes sabemos que es evidente que hay una decadencia, una crisis profunda en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad materialista, secularizada, hedonista, permisiva, narcisista, consumista, y yo creo que la lista podría seguir definiendo la decadencia en la que hemos caído. Y eso todo tiene que ver con una manera de ver el mundo, una correcta cosmovisión o incorrecta cosmovisión. Usted, mi hermano, hermana que está aquí presente, no se asuste si se desconoce esta palabra cosmovisión. No es nada más que un término para describir un modo de ver el mundo. Es una filosofía de vida, una manera de percibir lo que nos rodea. Y nadie de eso se escapa. Todos aquí presentes tenemos una cosmovisión. Aquí yo tengo unos anteojos, estos me permiten ver lo que está delante de mí. Del mismo modo, una cosmovisión es aquel lente que nos permite ver lo que nos rodea. Son unas gafas que tenemos puestas, inconscientemente o conscientemente las tenemos. Una cosmovisión responde a las preguntas básicas de la vida. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿La justicia? ¿La injusticia? ¿Existe un mundo trascendente o no lo existe? ¿Quién es Dios? Y si existe, ¿lo podemos conocer? ¿Es la verdad objetiva, subjetiva? ¿De dónde provenimos?
¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Hay una norma fundamental para la conducta del hombre? ¿Existe la moral? Y la lista de estas preguntas existenciales podrían continuar y continuar, pero lo cierto es que todos podemos responder a estas preguntas. Y la manera en que usted y yo contestemos a ellas, podríamos entonces simplificar o deducir cuál es nuestra cosmovisión. Un ejemplo muy claro, que hace que yo, Juan Camilo Arocha, valore la vida. ¿Por qué no puedo ver un feto simplemente como un saco dentro del vientre de una madre lleno de compuestos químicos y desechos orgánicos? Como nuestra sociedad lo plantea, a tal punto que incluso han llegado a legalizar tal acto. La respuesta es simple. Entiendo que hay un ser supremo, infinito, que nos ha creado a su imagen y semejanza, que no somos como los demás seres vivientes sobre la faz de esta tierra. Esto nos lleva a ver el ser humano desde la concepción hasta una edad avanzada como algo digno, como algo valioso, y si me permiten decirlo, como algo sagrado, algo bueno que Dios ha creado. Por tal motivo, estoy en contra de un aborto. Por tal motivo es que yo debo tratar a mi prójimo como a mí mismo, con benignidad, con amor, con respeto. Pues se nos ha dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro ejemplo, claro, como estoy preparando esta enseñanza, entré en discusión en sala de profesores donde yo laboro, y un profesor decía, y él tiene novia, ya hace varios años, y él dice, no, yo no pienso tener hijos. Yo la verdad, y si acaso de pronto para los 40 o por allá. Él es joven, tiene como 21 años. Y apenas dijo eso, yo le dije, mi hermanito, estás totalmente permeado por la cosmovisión de este mundo posmoderno. Fructificarse, tener hijos, tener una familia, casarse, es algo bueno. Es una bendición de Dios, que incluso hasta los impíos gozan de ello. ¿O no es así, mis amados hermanos? Pero hoy en día, la secularización y todos estos temas, todas esas cosmovisiones que mencioné al principio de esta enseñanza, han hecho que ser casado es algo malo. Incluso está el chiste común como dice, ay no, el matricidio, cosa tan absurda y Dios quiere que ninguno de nosotros esté diciendo ese tipo de chistes. Pero eso es una cosmovisión, eso moldea nuestro mundo. Se nos ha enseñado por medio de Hollywood y los medios de comunicación que el matrimonio y procrearse es algo malo. Tú debes tener un pregrado, posgrado, un máster, un PhD, un carro, casas, todo lo que tú quieras, vivir una vida egocéntrica para ti mismo y luego quizás, ahí sí, podrás pensar en tener un cónyuge y bueno, y de pronto si no quieren gozar la vida viajando, pues entonces podrán tener hijos. Todos nosotros estamos familiarizados con lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pues eso, mis amados hermanos, es la cosmovisión que ha permeado nuestra sociedad. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto del tema de la cosmovisión con la sociedad? Pues es todo. Porque la manera en que nosotros pensamos, de esa manera vamos a vivir. Leamos nuevamente el versículo 14 que estuvimos leyendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ahora, ¿por qué los aborreció? Porque no son de este mundo. Ahora, parece como algo incongruente. ¿Cómo decir que no son del mundo? Pero si son seres humanos, biológicos, nacieron aquí. Como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿Cristo acaso tampoco fue que nació de manera terrenal, también biológica? No fue, también fue un ser humano, pero Él dice que no fue de este mundo, y así como Él no fue de este mundo, tampoco nosotros somos de este mundo, si hemos sido transformados por medio de su palabra. Porque nosotros debemos vivir para Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo. Somos inigualables, no podemos ser como el mundo. Es por ello la necesidad de que en ese primer punto tenga que hablar acerca de una
cosmovisión correcta, de una manera de ver el mundo a la luz de la Biblia, a la luz de las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho aquella expresión que nuestros antepasados usaron en latín, contra mundum, y en algunos tratados teológicos también lo encontrarán, contra el mundo. De hecho, hay hasta una página que habla de ello. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos una cosmovisión distinta a la del mundo. Y mientras que estemos aquí, en esta sociedad, estamos en guerra. Vamos navegando en contra de la marea. Es por eso que no se nos haga extraño si nos aborrecen. Eso que acabo de decir, si yo lo digo públicamente en una plaza, seguramente me echan tomate. Aquí no, porque tenemos una cosmovisión correcta. El cristianismo, y aquí cito a nuestro pastor Alexander, el cristianismo como una cosmovisión es donde los hombres pecadores luchan continuamente contra el resto de la antigua, donde los hombres pecadores luchan continuamente contra los restos de su antigua naturaleza. Deben ser conscientes de la necesidad de permanecer en la palabra. Y esto se logra no solo a través de la lectura de la Biblia, sino mediante la meditación de los preceptos del Señor, como lo expresa el salmista, donde hay numerosas citaciones acerca de ello. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Oh, cuánto yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Permítanme decirles, mis amados hermanos, que la cristiandad es la antítesis a todas las demás cosmovisiones. La naturaleza del Evangelio, la comprensión de ella no puede encajar en otra cosmovisión. Es única y solo pocos pueden llegar a comprenderla. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al mundo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y quiero terminar este primer punto acerca de una correcta cosmovisión con un comentario que hizo el profesor y teólogo Henry Van en su libro El concepto calvinista de la cultura. Y él dice así acerca de Efesios 6:2, aquel pasaje donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. Bueno, ustedes conocen el pasaje. Dice así: la cultura recibe su significado del significado de la historia. El cristianismo histórico cree que Cristo permanece en el centro de la historia. Según la Escritura, Cristo es el Rey, no solo de su prerrogativa natural como el Logos eterno, coigual con el Padre y el Espíritu, sino que ha sido ungido como mediador en virtud de su obediencia y sacrificio, rindiéndonos en el Calvario. Mientras que el primer Adán cayó en pecado y en desobediencia por medio de las argucias de Satanás, Cristo, como el segundo Adán, cumplió toda justicia y finalizó la obra que había sido dada por el Padre. Ahora presten atención y dice: su oficio como mediador, Cristo es el reconciliador del mundo, el primer arjé, el principio, y el logos de la historia, la clave de la cultura. El reino de nuestro Señor es más extenso que la iglesia como una organización visible, aunque la iglesia visible es una de las manifestaciones más importantes de ese reino en el mundo. Pero en realidad, los ciudadanos del reino son también miembros, familias de sociedades y naciones, y como tales deben mostrar su alianza al Rey. Ahora, hermanos, surge la pregunta que nos lleva a nuestro segundo punto en esta enseñanza, y es: ¿cómo hemos de mostrar esa alianza?
Vamos al Sermón del Monte, Mateo 5. Me agrada que dije Sermón del Monte y enseguida ya comenzaron a buscar dónde está. No somos analfabetas bíblicos. Sermón del Monte, el capítulo 5. Voy a leer el 13 al 16, un pasaje bien conocido por nosotros. Correcto. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras que acabo de mencionar vienen justo después de lo que se llama y conocemos como las bienaventuranzas. Cristo está en un monte, hay un grupo de discípulos, seguidores de Él, y Él se sienta con ellos y les comienza a hablar de cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios, cómo debe ser un carácter de un discípulo del Señor. Y comienza a enumerar toda esta serie de bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los limpios de corazón. Y da una serie de bienaventuranzas y termina diciendo que bienaventurados incluso hasta los que sean perseguidos por causa de la justicia. Y él comienza a describir lo que es el carácter de un hijo de Dios. Comienza a describir una cosmovisión cristiana, cómo obrar. Y mis amados hermanos, la vida cristiana consiste en una vida piadosa, una vida justa, una vida íntegra. De nada sirve que yo esté aquí delante de ustedes y sea un total impío delante de mis padres, que es donde yo vivo todavía. Sería vergonzoso que ustedes puedan hablar con mis padres y que alguna vez les digan, no, es que él, no mejor dicho, en la iglesia es de uno, pero en la casa es otro. No sería luz, no sería sal. Y hay de aquellos que dejan de su saladez, su sabor. Pero bueno, disculpen ahí. Es que me estaba adelantando algo que iba a decir, pero ustedes entienden, ¿cierto? Y no voy a leer otro pasaje, pero quiero usar esto mismo que el Señor viene diciendo con la misma temática, pero en otro pasaje, porque no es la única ilustración o la única vez que Él utiliza el tema de la sal. Hay otro pasaje en Lucas 14 que no tienen que ir a buscarlo, pero Él también, había una grande multitud, lo venía siguiendo y dice que volteándose les dijo, si alguno de ustedes viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, hermana y todo el tipo de círculos cercano a uno, si no los aborrecen, no pueden ser mi discípulo. Y después les dice, si ustedes mismos no cargan su propia cruz, no pueden ser mis discípulos. Y después llega y les da unas parábolas acerca de aquel hombre, que quien comienza a construir una torre sin saber cuánto les va a costar. Y después también otra parábola acerca, una metáfora acerca de un rey que está en desventaja con otro y pues debe pensar y contemplar hacer paces antes de ir a guerra. Y la vida cristiana lo que muestra es de que debemos ser conscientes de qué es lo que cómo nos cuesta a nosotros ser cristianos. Creo que dije bien la frase, discúlpeme si los verbos y los adjetivos los mezclo, pero ¿cuánto nos debe costar a nosotros ser cristianos? Y termina diciendo, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y luego de eso, que nos habla acerca de una vida cristiana, de una cosmovisión cristiana, abandonando el mundo, nuestra antigua naturaleza de vivir, para vivir según sus preceptos, entonces llega y dice, quiero leer para ustedes al finalizar eso. Lo perdí por aquí. Buena es la sal,
Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arroja fuera, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando de la importancia que es ser sal en este mundo. Y volviendo al tema central de nuestra enseñanza, el rol del cristiano en nuestra sociedad. Debemos vivir con una cosmovisión correcta, con una manera de ver el mundo de la manera en que Cristo nos enseñó que debiésemos verla. ¿Quién dejaría sus bienes? ¿Quién dejaría el amor a sus padres por amor a su Señor? Eso es ridículo y absurdo para la sociedad en la que estamos. Nadie lo haría, a no menos que Cristo se haya entronado en su corazón. Es imposible hacerlo si eso no sucede. Creo que esas dos analogías para la mayoría de nosotros son conocidas. Y es un eco para entender que debemos tener vidas piadosas, devotas al Señor, imitando su caminar. No basta, mis amados hermanos, y vale aclarar que tú no eres luz simplemente porque tienes una camisa que diga Cristo te ama, o porque tu carro tiene un pescadito en la parte de atrás. Varios carros he visto y me he tropezado donde dice algún versículo o algo así y no manejan de la mejor manera, ¿cierto? No eres cristiano, no eres luz, perdón, no eres sal si simplemente escuchas música cristiana y tu vecino te escucha. ¿Cómo hablas delante de él? ¿Cómo te comportas? ¿Él sabe que eres cristiano? ¿Es evidente por los frutos que tú llevas? No simplemente porque lo dices. Incluso no eres sal ni luz si te congregas aquí todos los domingos. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos demonios? Ustedes conocen el pasaje. Y el Señor les va a decir, fuera de aquí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Habrán personas que van a pensar y van a estar hasta morir pensando que fueron sal y luz en la tierra y nunca lo fueron. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando, bueno, ¿por qué fue necesario leer todos estos dos pasajes tan largos? No pudiera haber leído uno, pero creo que el énfasis, y que quiero ser claro con esto, el rol de nuestra vida como cristianos es testificar a Cristo, sin duda alguna, y vamos a hablar de eso en unos minutos, pero quiero hacer un énfasis en vivir una vida justa, correcta. Yo quise abarcar este tema de esa manera. Fácilmente hubiese podido hablar del tema político y las grandes esferas desde lo macro, pero seamos realistas, aquí para esa congregación no son muchos los que vamos a estar en eminencia. Y aún así tenemos que cumplir nuestro deber como cristianos. Y no es cambiando las leyes, porque no lo vamos a hacer, no podemos. Son aquellos que están en eminencia. Pero sí podemos transformar nuestro entorno, sí podemos influenciar en los lugares donde trabajamos. Un solo vecino puede cambiar el condominio. Por ahí dicen que una manzana podrida daña a las demás, pero yo creo que una buena manzana también, bueno, no, mala ilustración, pero ustedes entendieron, una mala manzana puede dañar a las demás. Y de alguna manera sobrenatural, por la obra de Cristo, una buena manzana sí puede mejorar la condición de las otras. Eso se me acaba de ocurrir y bueno, gloria a Dios, creo que entendieron el mensaje, ¿cierto? Y ese es el fin. Bueno, sí, la respuesta es sencilla. En ambos pasajes se nos habla de un deber de actuar, de vivir como cristianos. Quienes te rodean, ¿sabes que eres cristiano? ¿Las virtudes de Cristo brillan en ti? ¿Qué irán de tu círculo más cercano sobre ti? No me gusta exaltarme, no me gusta ponerme como en el centro de esto, pero creo que a veces las ilustraciones sirven y muchas ocasiones me he encontrado o me he tropezado con personas y sabiendo
que yo busco, no digo que soy perfecto, pero procuro vivir una vida santa, una vida justa. Es nuestro anhelo, ¿cierto? Y muchas veces quieren decir una grosería, quieren decir algo y dicen, Juanca, discúlpame, voy a decir esto, pero... Y comienzan a decir una serie de cosas que saben que no están bien. Y yo me pongo a pensar, pero es que no se pueden disculpar solo conmigo porque yo soy cristiano. O sea, deben disculparse con todo el mundo que está ahí, incluso con los niños pequeños que están escuchando las vulgaridades que están diciendo. Pero algo podrían estar pensando de mí que los hace disculparse antes de que digan algo. No estoy diciendo que soy el ejemplo perfecto, pero creo que esas ilustraciones sirven. ¿Y ustedes? Esperaría que también los demás digan lo mismo de ustedes. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué el Señor utiliza la sal y la luz? Así como hace 2000 años, como en el día de hoy, la sal es un antiséptico. Previene que los alimentos se pudran. Y creo que del mismo modo nosotros, así como esta ilustración de la manzana, nuestras vidas deben prevenir eso en esa sociedad que no va a aclarar lo corrupta que está. Y aún así, es nuestro deber brillar, sazonar nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todos aquellos que nos rodean, con la luz de Cristo, con su verdad. Es curioso que el azúcar, uno puede hacer un postre, puede endulzar algo con varios elementos. Está la panela, está el azúcar, está la hojita esta, stevia. Hay muchas formas de endulzar las cosas, pero trata de salar algo sin la sal. Es un elemento único. O trata de iluminar algo sin luz. No lo puedes. O sea, el Señor no creó esos dos elementos porque sí. Sí ven la importancia de ser sal y luz. Y por eso es que dice, y aquí hay una advertencia para todos nosotros, ustedes y para mí. Hay de aquellos que pierden su... ahorita dije sal, cuando la sal pierde su sabor, ¿cómo se dice eso? Desabridos. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Pues no sirve, ni siquiera para el muladar, ni para la basura sirve esa sal. O si tu luz se vuelve tenue, ¿cómo brillará un lugar oscuras, si no prendes una linterna? Si no tenemos estos bombillos prendidos, se oscurece y no hay forma de que la luz resplandezca si no hay unos bombillos. Si se vuelven tenues, pues se queda tenue. Y hay una advertencia. Nuestro Señor nos dijo que no sirven para nada. Que ese no sea tu caso ni el mío. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es nuestra función básica en la sociedad? El versículo 17, versículo 16 del primer pasaje que leímos de Juan 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, no nos podemos tampoco aislar totalmente del mundo, simplemente porque está corrompido. Ay, no, es que ellos son muy pecadores, entonces yo no me junto al lado de ellos. Recordemos que ya tenemos sal y no nos vamos a podrir, por así decirlo. La luz de Cristo brilla en nosotros solo somos unas lunas en medio de esta sociedad, porque toca y no va a aclarar que esta luz que emana de nosotros, no, mentira, esa luz que brilla en nosotros emana de Cristo, no de nosotros. Y tenemos que estar en este mundo, juntos, pero no revueltos. Tiene que haber una diferencia entre una persona que viva como Cristo y una que no. Y es lamentable ver cómo muchos, incluso hombres que profesan ser cristianos y hablan como el mundo, viven como el mundo, y bueno, ya desde una cosmovisión en la que de pronto hemos sido instruidos por los pastores y esta iglesia, pero yo digo, no están siendo sal, no están siendo luz, han perdido ello, pero aún así piensan eso.
Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es importante, hermanos. Cuando un cristiano brilla en la oscuridad, podrá ser perseguido, podrá ser blasfemado, podrá ser calumniado, y gloria a Dios por ello. Pero ahí cuando falte algo, cuando vuestras obras no brillan delante de los hombres, y eso que es cristiano. Hay una serie popular en Netflix de un pastor y su escándalo en medio de la congregación. Curiosamente, entré al cuarto de mis padres qué día y ellos están viendo esa serie. Y yo, una serie cuyo trama es la vida de un pastor y su familia y lo corrompidos que son. O sea, increíble. Y lo que se nos está diciendo es que nuestras obras deben glorificar a nuestro Señor. Y sin duda alguna hay que predicar, hay que evangelizar. Tampoco nos podemos callar y hacer solo buenas obras y no decir de Cristo. Eso también sería una falacia. Pero quise ser enfático en obrar y vivir piadosamente. Porque en ese versículo, en ese capítulo 17, en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Somos enviados, somos comisionados, no olvidemos la gran comisión. Y esa es otra de las razones, yo titulé este subtítulo, ¿cuáles son nuestras funciones básicas en esta sociedad? ¿Cuál es nuestro rol? Ya dijimos que es acerca de brillar, de ser sal, pero también predicar, también anunciar las virtudes de nuestro Dios. No somos la sal del salero, como dice Sujel Michelin. No somos la sal de la iglesia, somos la sal del mundo. Porque aquí es bonito hablar de Cristo, todo el mundo está de acuerdo con uno. Pero tus compañeros de trabajo y en fin, todos los círculos sociales donde se puedan rodear, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Ahora fíjense, cómo el Padre envió a Jesús en una sociedad tal cual como la nuestra, putrefacta. ¿Putrefacta se dice? Putrefacta, podrida, con una cosmovisión totalmente incorrecta, con una mentalidad de vida absurda, tal cual como la nuestra hoy en día. Y aún así fue enviado, a tal punto que aun cuando brillando su luz, lo rechazaron. El primer capítulo de Juan, el evangelista dijo, la luz vino al mundo, ¿y cómo? ¿Se lo saben? Y amaron más las tinieblas. Que ese no sea el caso tuyo, ni el mío. Y yo quería dar algunos ejemplos para finalizar la enseñanza. Ya creo que por el tiempo no voy a hablar de todos, pero quería dar algunos ejemplos de aquellos hombres en la Biblia que fueron sal, fueron luz y aún también tuvieron una cosmovisión correcta. Porque ya hemos hablado de tener una cosmovisión no según el mundo, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. No nos podemos dejar influenciar por la sociedad. Por el contrario, tenemos que ser influenciadores en este mundo, por así decirlo. Bueno, quiero dar el ejemplo de Pedro y creo que con esto finalizo para un tiempo de preguntas o aportes. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que estaban allí, poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente
también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahora es paradójico. Pedro, un hombre que estuvo 3 años con Jesucristo, nuestro Señor lo estaba instruyendo, le estaba moldeando su manera de ver el mundo, cómo debe realmente vivir siendo sal y luz. Y ya finalizando la vida de Cristo aquí en la tierra, cuando es arrestado, niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces ante una señora, ante una sirvienta. Y luego, después de negarlo y sigue rechazándolo, la gente dice de él que aún por su manera de hablar, sabían que era un cristiano. Es paradójico que acaba de hacer algo, ¿cómo se puede decir? O sea, negó a Jesús, algo imperdonable, por así decirlo. Sí fue perdonable, pero fue algo que no debe ser. Y aún así, por su manera de hablar, lo delata. Y después vemos en él, 50 días después de este acontecimiento, que él se para delante de todos estos hombres que habían mandado crucificar a Jesucristo y les predica el Evangelio. Y les dice que se arrepientan. Y expuso a Cristo desde el Génesis hasta el último de los profetas. Y les habló de ello. Aún así lo negaron. Pero si miren cómo la evangelización de Cristo sobre su vida cambió su manera de vivir. Y ustedes, mis amados hermanos, nuevamente hago énfasis en sus vidas. Contestemos la pregunta: ¿cuál es el rol del cristiano en esta sociedad? ¿Cuál es tu rol aquí en la sociedad? ¿Estás viviendo como todo el mundo vive? Porque si no hay alguna diferencia, tenemos que examinarnos. Pablo dijo: examínense si están en la fe, a los corintios. Como lo dije anteriormente, quise abordar esta enseñanza desde este aspecto, desde las buenas obras, de vivir una vida justa, llenas del fruto del Espíritu, de amor, de paz, de benignidad. No según los preceptos de este mundo. Y no les importa, mis amados hermanos, si ser luz les causa algún tipo de maltrato ante los ojos de los demás. Incluso espérenlo. Preocúpense si no. Si Cristo, siendo la luz verdadera, la luz del mundo, y fue rechazado, ¿qué se espera de nosotros? Pude haber abarcado esta enseñanza de haciendo un reencuentro histórico de cómo los cristianos han cambiado la sociedad, y ese ha sido válido, pero de pronto todo queda muy teórico. Pero si cada uno de nosotros creo que pone su granito de arena en esta sociedad, podremos también cambiar la sociedad como en muchas otras ocasiones en el pasado. Pero lo que prima es eso, que nosotros andemos, caminemos, pensemos como Cristo pensó. Y no pretendo, mis amados hermanos, que con esta corta enseñanza ya tengan una cosmovisión totalmente cristocéntrica. Cada quien aquí, unos son más maduros que otros. No pretendo que con esta corta enseñanza ya todos seamos sal y luz. Muchos luchan con ciertas cosas, otros con otras. Pero sí hacerlos conscientes de que tenemos que vivir una vida justa. Cuando en el trabajo te pidan hacer algo que es indebido, no lo hagas. Aunque eso pueda perjudicar tu relación con tu jefe. Es mejor perder esa relación que perder tu relación con Cristo.
Pero muchos se venden ese plato de lentejas que Dios le ha dado por un salario, por algo vano de este mundo. No podemos vender lo que Dios nos ha dado por ello. Un secretario, una secretaria, que el jefe le diga, di que no estoy. Tienes que ser luz. Y la luz incomoda. Pero tendrás que actuar según las virtudes de tu Señor. No según no virtudes. No según la cosmovisión de tu jefe. Es por eso que Cristo fue calumniado, incluso, bueno, lo mataron por ser luz. También esperemos de ello. En este punto de la enseñanza quisiera saber si hay algún aporte o algún comentario, preguntas. Tendré la humildad de decir no sé si realmente es algo muy difícil, y si no es difícil, pues haré mi mejor intento por aclarar algo. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Primero que todo, gracias por la enseñanza. Quisiera dar un aporte. ¿En qué sentido? Todos y cada uno de nosotros crecemos o nos levantamos con un sistema de creencias. Ese sistema de creencias es la que nos va a dar una cosmovisión. Pero dentro de la sociedad en que nos movemos, nunca vamos a tener una cosmovisión correcta si tenemos un sistema de creencias incorrecto. Por eso cuando usted comenzaba la enseñanza con la lectura bíblica, lo que nos da una visión correcta, y lo dice la palabra, cuando Jesús dice, hazlos santos, santifícalos con tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Para yo llegar allá donde usted está planteando de que tenemos que ser correctos, que ser justos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Para yo llegar a esa cosmovisión correcta, tengo que derrumbar el sistema de creencias en el cual yo he crecido, el sistema de valores que la sociedad me ha enseñado. Y lo único que puede derrumbar ese sistema de creencias absurdo, muchas veces, es la palabra. Lo único que puede derrumbar una cantidad de conceptos erróneos con las que yo me levanto, porque soy un ser social, porque estoy en el mundo, lo único que me puede sustraer de ese sistema de valores y de creencias y darme una visión, una cosmovisión correcta, es la palabra de Dios. Porque, como lo dice Juan, tu palabra es verdad y es la que nos va a guardar para tener una cosmovisión correcta del mundo. Gracias. Así es, gracias. Sí, porque toda cosmovisión tiene algún tipo de fundamento y naturalmente creemos de que nuestro fundamento es la palabra del Señor y de ahí es que partimos para ello. Gracias por su aporte, hermano. Jonathan, creo que con Jonathan ya se nos acaba el tiempo. Buenos días, hermanos. Como decía el hermano ahora, el hermano Toño, quiero hacer un aporte con la palabra de Dios que dice Romanos 12:2, un versículo muy conocido. Sí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Recuerdo una frase muy conocida de Dante Alighieri, que él dice, las partes más calientes del infierno están preparadas para aquellos que en decadencia moral se mantienen neutrales. Nosotros como cristianos, como decía nuestro hermano Juan Camilo en medio de la enseñanza, debemos marcar la diferencia, debemos ser luz, debemos ser sal.
No debemos inmiscuirnos en situaciones que vayan en contra de nuestra cosmovisión y de nuestros principios, ya sea dentro de nuestra esfera laboral, universitaria, etc. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque uno de los pecados que el Señor más demandaba y más confrontaba a los fariseos era el de la hipocresía. Podemos decir que somos cristianos, pero en en nuestra esfera laboral, podemos comportarnos totalmente en contra de lo que predicamos. Entonces la exhortación es esa. Si el mostrar a Cristo nos cuesta nuestro puesto de labor, gloria a Dios. Amén. Eso era lo que quería compartirles. Sin duda alguna debemos sumergirnos en las Escrituras. Eh, es imposible tener una cosmovisión y ser sal y luz si desconocemos las Escrituras. Oremos.